Muy buenas tardes. En nombre de FBI Equipments, soy la doctora Jimena Mira Lorenzo y les doy la bienvenida a esta sesión con grandes expertos de diferentes altas especialidades de la oftalmología. El día de hoy, Facundo Bahamonde y su equipo quiere celebrar los 100 años de su empresa junto con nosotros y con esta exposición con 4 excelentes ponentes en su área. Ya son más de 3 generaciones que llevan sirviendo a oftalmólogos en toda Latinoamérica para servir a nosotros y a la calidad de nuestros pacientes. Desde 1923, el apellido Bahamonde viene marcando paso a paso en el sector oftalmológico. Y es ahí donde inician desde un laboratorio óptico en Argentina hasta que es lo que hoy es FBI Equipments, que su propósito es ir más allá de una distribución, sino quieren enriquecer nuestra hermosa profesión y aportar nuestro desarrollo a través de su tecnología con estos 100 años de trabajo en equipo con nosotros. Y pues para no robarle más tiempo a nuestros ponentes, quiero presentar a la doctora Rosa María Romero Castro. Ella nos presentará el día de hoy hallazgos por OCT en pacientes con infección por VIH. Ella es egresada de la Asociación para Evitar la Ceguera, de oftalmología y también de alta especialidad en retina y vítreo. Tiene un posgrado en CIENI del INER en VIH. Actualmente es encargada del Servicio de Oftalmología del CIENI desde el 2017, profesora de la Cátedra de Oftalmología de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la UNAM. Bienvenida, Rosy. ¿Tiempo tenemos? ¿No quiere? Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación a Facundo. Es un placer estar aquí con ustedes. Y yo les voy a presentar rápidamente unos casos en los que la tomografía fue básica para hacer el diagnóstico diferencial. Creo que no se ve. ¿Me ayudan? No se ve. Ahí está. Bueno, para hacer el diagnóstico diferencial. Y nos vamos a ir muy rápidamente al caso clínico como tal. Este es un paciente masculino de 31 años que nos llegó con ya tenía diagnóstico de infección por VIH desde el 2019, ya estaba en tratamiento con Biktarvy, que es el antirretroviral que actualmente se utiliza, que tiene menos efectos secundarios, y él ya había tenido un VDRL positivo en el 2019 de 1 a 160. Estuvo hospitalizado, se le dio tratamiento intravenoso, después estaba indetectable y nos hizo un desprendimiento de retina, un desprendimiento de retina mixto y se operó de vitrectomía más silicón y todo muy bien. Pero, ¿qué pasa? Estamos hablando de 2019. Nos llegó con estas lesiones y quiero que las vean, por favor. Siempre que vean a un paciente con lesiones descamativas en palmas y plantas, siempre hay que sospechar sífilis, ¿no? No importa que sea una abuelita, no importa que sea un niño, no importa que se vea muy decente, esto no es un estigma, esta es una enfermedad que está regresando y hay que sospecharla. Entonces vemos todas estas lesiones que tenía el paciente y aquí les enseño el ojo derecho que había operado yo en el 2019 por su desprendimiento de retina asociado a sífilis ocular, que está muy estable. Pero nos llega de nuevo en 2022 con
baja de visión y un BDRL positivo de 1 a 64. Entonces, ¿qué puede haber en sífilis? Puede haber una inflamación posterior o puede haber una reinfección, que esto es frecuente en pacientes con VIH, ya que actualmente están indetectables y dejan de usar protección para tener relaciones sexuales. Entonces, este paciente se reinfectó de sífilis. Tenía células en cámara anterior y se internó de nuevo para estudios, siempre es un manejo multidisciplinario. Y aquí están las fotografías de su ojo izquierdo, donde vemos estas lesiones blanquecinas, como las pueden ver aquí, y se ve acá cerca de la arcada. Aquí tenemos la papila hiperémica, tenía su papilitis, y se trató otra vez, se tiene que volver a tratar. Siempre que tengan sífilis ocular, hay que considerarla que es neurosífilis, y el tratamiento es hospitalización, punzón lumbar y tratamiento intravenoso, ¿no? Y aquí tengo el primer OCT. Vean cómo tenemos aquí un desprendimiento de retina seroso y tenemos un edema macular quístico. Esto fue al inicio en 2022 y lo empezamos a tratar. Siempre el paciente con sífilis ocular hay que tratarlo con esteroides oral y subtenoniano. Después, ya que terminamos el tratamiento de penicilina intravenoso y después de penicilina intramuscular, y ven cómo tenía su edema macular quístico, al mes le pusimos otra dosis, a las 6 semanas otra dosis y el paciente no mejoró, hasta que le puse un implante de dexametasona intravitrio, como pueden ver en la última fotografía. Creo que se tapa con mi, no sé cómo quitarle, que yo no salga ahí para que vean la última, porque la última, para que me crean, es cuando, la última foto, ahí, gracias. Vean cómo hasta la última foto, de mayo a junio de este año, fue cuando mejoró y fue después del implante de Usurodex. Si hay ubiólogos aquí me van a decir que fue muy aventurado ponerlo porque era un paciente con una infección, pero este paciente ya estaba controlado de sífilis, tenía un BDRL negativo y el paciente actualmente está con 20/25 y no ha vuelto a tener edema macular. Nos vamos rápido al segundo caso. Este se trata de un paciente de 38 años, también con diagnóstico de infección por VIH, que estaba también en tratamiento desde hace 4 meses por tuberculosis pulmonar. Siempre les pasamos visita, lo hospitalizaron para seguimiento y a todos los pacientes con VIH les pasamos visita en piso. Entonces me llamó la atención esto que ven aquí, que es como un desprendimiento de retina seroso, como lo pueden ver, y fue un hallazgo a la exploración. El paciente veía 20/20 y no tenía metamorfopsias. Vemos aquí la foto. Y decidí bajarlo y hacerle una angiografía al mes. Al mes ya tenía una lesión así blanquecina, yuxtafoveal, y podemos ver que hiperfluoresce en la angiografía. Tengo algo de datos de vasculitis en periferia. Y el paciente, nosotros sospechamos, como ustedes lo ven aquí, sospechamos que era un granuloma por tuberculosis, siendo un paciente que está en tratamiento con tuberculosis. No hicimos nada, continuó con el tratamiento de tuberculosis sistémico. Vean aquí en enero cómo se veía el seroso, en marzo, que ya se ve la lesión blanquecina, y en junio. El paciente además llega por cefalea, neurología, le hace una punción lumbar y se encuentra un BDRL positivo de 1 a 64 y se hospitaliza para tratamiento por sífilis. Es un paciente con tuberculosis que se le diagnostica sífilis. Y vean su OCT y su tomografía. Como todos esos meses que estuvo con tratamiento solamente antifímico, estuvo muy parecido con sus desprendimientos serosos, y después del tratamiento con penicilina intravenosa tuvo una mejoría significativa. Yo lo platiqué con la doctora Jimé Mira y estábamos comentando, a mí me parece clínicamente que es un granuloma. Vean cómo está la indentación que se ve ahí con la flechita, y ya después mejoró. ¿Qué pasó? Realmente no lo sé. Es un paciente que tiene una coinfección, sífilis y tuberculosis. Mejoró después del tratamiento de sífilis, no se le ha dado esteroide, entonces pues yo lo dejaría, probablemente puede ser una tuberculosis que haya mejorado hasta este momento o una tuberculosis asociada a un desprendimiento de retina seroso por sífilis, que es lo que creemos. Actualmente no sabemos la respuesta. Me voy rápidamente a mis últimos casos. Este es un paciente de 36 años con diagnóstico de VIH desde hace 2 años. Esto es bien frecuente, suspendió terapia antirretroviral, sus CD4 bajaron a 62 y una carga viral mayor a 1 millón de copias. Siempre se les pregunta de drogas y dijo que tenía uso intermitente de drogas. Nos llega con un BDRL de 1 a 120, vean aquí segmento anterior su inflamación, las sinequias y esto que es muy típico de sífilis, que es una epiteliopatía placoide. Veamos las lesiones en piel, en palmas, plantas, se hospitaliza, se hace punción lumbar, como ya les comenté de todos los demás. Siempre iniciamos primero el tratamiento de sífilis y ya después la terapia antirretroviral. Le va bastante bien, así es, se hace la punción lumbar. Esta es la descripción del líquido cefalorraquídeo, que va a tener células y va a tener
leucocitos y le va bastante bien, pero regresa a los 4 meses ya con CD4 normales, indetectable, VDRL negativo y ahora sí presenta metamorfopsias. Y tenemos esta lesión aquí, como pueden ver, ahí tengo una elevación en el OCT. Se reinterroga al paciente, no es sífilis, está inactivo, no es un edema macular y el paciente nos dice que usa poppers, que es un nitrito de isopropilo y lo usa una vez a la semana. Es una droga que se utiliza para producir una dilatación en las relaciones sexuales y es bastante frecuente en homosexuales. Esta droga se autolimita cuando la suspendemos y muchas veces no deja secuelas. Aquí están sus fotografías donde se ven unas lesiones hipopigmentadas y vemos aquí los OCTs. Suspende el tratamiento, me voy a ir muy rápido y vean cómo regresa a la normalidad con ciertos cambios. Ya, así está el paciente y se le dijo que ya no usara poppers. Entonces, aquí, ¿qué fue la sífilis? Un distractor, creo yo. Ya llevamos varios casos de sífilis y este es el último. Es un paciente de 54 años con un diagnóstico de infección por VIH 2008, tratado con Biktarvy. Como ven, sus CD4 están altos, VDRL negativo. Y empieza él sí con metamorfopsias y él refiere que presentó metamorfopsias de inmediato posterior a una relación sexual. Le realizamos el estudio de angio-CT y como pueden ver aquí tengo estas elevaciones aquí del EPR y esos espacios hiporreflécticos. El VDRL está negativo y el paciente refiere uso de poppers. Entonces se le indica suspenderlos y podemos ver ahí cómo se ven las lesiones que son muy parecidas a una maculopatía fótica. Y al suspenderlo el paciente regresa a 2020 y se quitan las metamorfopsias. Entonces, para no tener más tiempo, les platico de los poppers para que siempre estén pendientes. Es una droga legal, es bastante frecuente en homosexuales. Es un inhalante, aquí se ven los frasquitos. Normalmente antes era como para uso industrial, pero se dieron cuenta que había una dilatación y hay cierta euforia al presentar las relaciones sexuales y producen un daño por el óxido nítrico y es muy parecida a la maculopatía fótica. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, estos van a producir una vasodilatación y por eso tenemos las alteraciones en retina que están descritas en este paper, que son muy parecidas a nuestros pacientes y si se suspende pronto, el paciente va a quedar sin secuelas. Entonces, ¿con qué me quiero quedar? Con todos estos casos, la mayoría fueron de sífilis, que va a ser la gran simuladora, pero no solamente va a ser simuladora, sino puede estar combinada con otras patologías, sobre todo en los pacientes con VIH. Si es un paciente con sífilis, pedir VIH, si es un paciente con VIH, pedir sífilis, siempre interrogar sobre uso de drogas, tener en cuenta que se pueden reinfectar y pues la sífilis ha estado en toda la historia de la humanidad, como vemos esta fotografía de Rembrandt. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosy. Sí, es muy importante, creo que desde antes de pandemia en el Panamericano en Cancún, habían casos uno tras otro de sífilis, entonces tenerlo en la mente porque sí es una gran simuladora y ahora, como dice la doctora, una coinfección. A continuación, les voy a presentar al doctor Rafael Castañeda Díez. Él es médico adscrito al Servicio de Glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera en México y el tema es correlación entre estructura y función del nervio óptico. Muchas gracias, Jimena. Muy buen provecho a todos y espero que estén disfrutando también la comida. Espero también que... Yo no conocía esto de los poppers, pero pues qué cosas, ¿no? Esto está un poco más amable que lo anterior, pues un poco más de correlación entre estructura y función, que es como el santo grial del glaucoma, ¿no? El poder correlacionar lo que estamos viendo clínicamente, que es donde se realiza la mayor parte de nuestros diagnósticos, y que esto coincidiera con lo que se ve en el OCT y con lo que se ve también en los campos visuales. Y hablando un poco de cabezas del nervio óptico, pues prácticamente es tan individual como puede ser nuestra cara, ¿no? Y creo que en algún momento todo el mundo hemos jugado este juego
que se llama Adivina quién. Y para saber qué carta tenía nuestro contrincante teníamos que hacer una serie de preguntas que podíamos contestarnos, ¿no? Como por ejemplo, si usa sombrero, si tiene el pelo castaño, si sus ojos son cafés, si usa aretes o si sus labios son rojos, y pues todos sabemos que estamos hablando de María. Pasa algo similar con el glaucoma, ¿no? Vemos diferentes fotografías de nervios ópticos, diferentes nervios ópticos de nuestros pacientes, y ninguno va a ser exactamente igual al otro. Y para saber si se tiene glaucoma, nosotros también tenemos que contestar una serie de preguntas y saber si nuestro paciente está teniendo la carta que nosotros estamos pensando que tiene, que en este caso sería una enfermedad del nervio óptico. Para esto podemos preguntarnos si la papila que estamos viendo tiene algún adelgazamiento, si este adelgazamiento es focal o difuso, si tiene una muesca, especialmente en los polos, especialmente en el polo inferior, que es donde la enfermedad comienza, si tiene un adelgazamiento que es progresivo, es decir, nos preguntamos también cosas acerca de este nervio óptico, pero con respecto al tiempo, si tiene anormalidades en la capa de fibra nerviosa, si tiene una hemorragia en flama, asimetría papilar, y al final podemos quedarnos no con la certeza, sino tal vez con la duda de, bueno, y todo esto se ha contestado positivamente, pero realmente tendrá glaucoma. Y esto no es nada raro, ya que las características de los nervios ópticos, tanto de sanos como de pacientes enfermos, generalmente están imbrincadas, ¿no? La gran mayoría de nuestros pacientes puede tener situaciones tanto de normalidad como de anormalidad, como puede ser que siga o que no siga la regla del ISNT para el grosor del anillo neuroretiniano. También la exploración clínica, el estar sentados con nuestro paciente con el lente de 3 espejos o con lente de 78 y estar viendo la cabeza del nervio óptico, pues va a depender de ciertas cosas, de la técnica que estamos usando, de la experiencia del explorador, y a pesar de todo esto, o con todo esto, va a resultar sumamente difícil que nosotros podamos plasmar en el expediente exactamente cuánto está midiendo esta papila, qué excavación tiene, cuánto es, si tiene o no tiene una capa de fibras nerviosas que se pueda vislumbrar, y que además esto lo podamos comparar con nuestra misma exploración con respecto al tiempo, ¿no? ¿Qué se puede ver en una fotografía del nervio óptico? Muy bien, en una fotografía de nervio óptico como el que ustedes están viendo aquí, que guárdenlo muy bien en su mente, porque esta fotografía es la que vamos a usar en el resto de nuestra exposición. Es cómo es la excavación, cuál es el tamaño y la forma del nervio óptico, cómo se ve el anillo neuroretiniano. ¿Sí? Una excavación normal generalmente no pasa del 50% del tamaño total de la papila. El anillo neuroretiniano generalmente sigue una regla de grosor, que es la regla inferior, superior, nasal y temporal, ¿no? Siendo el temporal el más delgado, y el tamaño debe de caber más o menos 2 veces y media, 2 veces diámetros de disco, 2 veces y media diámetros de disco hacia la mácula, ¿no? Todo esto va a depender de si es un nervio óptico grande o es un nervio óptico pequeño y de lo que estamos viendo. También podemos observar ciertos agregados, como si la presencia de muescas, como la presencia de lámina cribosa evidente, la presencia de atrofia peripapilar, el defecto en la capa de fibras nerviosas, una hemorragia en flama, una doble deflexión vascular o vasos en bayoneta. Y todos estos nos van a hablar de anormalidad, pero no va a querer decir exactamente que el paciente los tenga, que es directamente glaucoma, ¿no? Sino que el conjunto de todo es lo que nos va a poder apoyar con la enfermedad. Y quiero subrayar esto un poco con estas fotografías de nervio óptico, que si ustedes ven una por una, pues lo más seguro es que coincidan conmigo en que son nervios ópticos totalmente normales. Aquí lo que da el aspecto anormal o lo que permite hacer el diagnóstico es el tiempo. Es el mismo nervio óptico, pero con respecto al tiempo. Y ustedes pueden ver exactamente donde está marcada la flecha, que en la primera fotografía ese vaso sanguíneo tiene un soporte de tejido y por eso dibuja una línea recta. Pero cuando este tejido se empieza a perder, empieza a dibujar una línea curva, un vaso circunlinear.
Y esto es un diagnóstico de glaucoma a pesar de que el OCT salga normal, a pesar de que el campo visual salga normal. ¿Ok? Es una de las fotografías clínicas más bonitas que he tenido oportunidad de ver del doctor Spaed y que, bueno, las comparto con ustedes, ¿no? También la fotografía nos va a ayudar a hacer diagnósticos de progresión, como ustedes están viendo en esta fotografía, en donde la primera fotografía a su mano izquierda tiene una hemorragia en astilla en el polo inferior de la papila y cómo el defecto en la capa de fibras nerviosas o este defecto de Hoyts se extiende hacia donde estaba la hemorragia en astilla, ¿no? Entonces podemos hacer progresión, diagnósticos de progresión también simplemente con una fotografía. ¿Qué le falta a la fotografía o por qué tal vez no la usamos tan ampliamente? Bueno, las fotografías no van a ofrecer datos cuantitativos, ¿sí? Solamente van a ofrecer datos cualitativos y no comparan datos normales con anormales, ¿no? Como podría ser con los diferentes equipos, como puede ser un campímetro, como puede ser un tomógrafo. Y tampoco van a ofrecer cálculos estadísticos, cosa que estos equipos sí lo hacen, ¿no? ¿Qué se puede medir en un estudio estructural? Se puede medir toda la arquitectura de la cabeza del nervio óptico, se puede medir también el grosor de la capa de fibras nerviosas y se puede también medir el grosor de las células ganglionares. Y la pregunta del millón es, ¿podemos correlacionar la estructura y la función? ¿Se podrá llegar a este momento en donde lo que vimos en la fotografía esta del doctor Spaed pudiera correlacionar con la función o pudiera correlacionar con algo estructural que podamos medir y no solamente ver? Y bueno, esto se está intentando lograr desde 1973, en donde Hoyts describió estos defectos en la capa de fibras nerviosas como un daño que puede ser encontrado en los pacientes que tienen glaucoma. Y de aquí nosotros podemos llevar esta correlación de lo que hay en la cabeza del nervio óptico a la estructura del campo visual, siendo los defectos inferiores localizados en amarillo y rojo lo que podríamos ver en el campo visual, en el hemicampo superior, y los defectos azul y verde los que podríamos localizar en el hemicampo inferior, ¿sí? Ahí tienen lo que sería la arquitectura de la papila con respecto a la función. Pero esto es difícil con la tecnología actual, tener un match o tener una correlación perfecta, puesto que lo que sucede primero, para lo que podemos medir en este momento, son cambios estructurales. Y que estos cambios estructurales no siempre tal vez los vamos a poder medir con el tomógrafo, pero que de seguirlos con el tiempo podemos ya poder medir también campos o defectos funcionales. Entonces esta grafiquita de estructura y función, no se les olvide, es una gráfica muy buena para tenerla en mente cuando queremos correlacionar. Y volviendo a este nervio óptico, que podría parecer a primera vista un nervio óptico sano, ¿no? En donde se observa una pequeña hemorragia en astilla y un defecto en la capa de fibras nerviosas inferiores. Y cuando hacemos un campo visual, generalmente, si es el primer campo visual del paciente, no solamente va a salir este defecto, ¿sí?, que sí va a ser real, sino que también vamos a tener una serie de ruido que vamos a tener que quitar del campo visual para enfocarnos en lo que sí coincide con la estructura. Y es aquí donde, pues, todo glaucomatólogo tenemos un sueño, y ese sueño es este: tener una situación en donde en una misma hoja de resultado podamos comparar nuestro nervio óptico, que sería lo cualitativo o lo subjetivo que nos está dando la imagen, pero también con datos cuantitativos que nos ofrezcan una mayor chance de poder correlacionar una alteración estructural que estamos nosotros observando con la medición del OCT, con la medición del campo visual. Y esto es lo que me ha llamado mucho la atención de este equipo de Optopol, que nos permite tener en un solo gráfico esta situación de estructura y función, y nos permite también marcar con colores dónde está lo anormal, o dónde está lo que es limítrofe, o dónde está lo que es normal, como ustedes pueden ver en estos gráficos.
No solamente tenerlo en una situación numérica, sino también tenerlo, como muestra aquí esta diapositiva, en una situación de correlación, en donde estamos viendo el defecto que hay en el campo visual con el defecto que hay a nivel estructural. Y nos sirve tanto para correlacionar capa de fibras nerviosas con células ganglionares, con alteraciones en el campo visual, como también poder tener en un solo equipo cómo está la paquimetría, cómo está el ángulo, cómo está la progresión, tener un análisis de progresión que se me hace fantástico, y todo esto con la fotografía clínica, que es el estudio para mí gold estándar en el diagnóstico de esta enfermedad. Recuerden que mientras más fácil sea hacer un diagnóstico de glaucoma, vamos a evitar estos 3 errores que tenemos actualmente, que siguen desde que este artículo se hizo, que es que por cada paciente que tiene glaucoma y que sabe que tiene glaucoma, hay otro paciente que tiene glaucoma y que no lo sabe, ¿sí? Que es algo muy serio. También los errores diagnósticos. Por cada paciente que estamos diciéndole que tiene glaucoma, ¿sí?, hay un paciente que le dijimos tienes glaucoma pero no lo tiene. Y dentro de los pacientes que estamos tratando también hay un sobretratamiento. Entonces, mientras seamos más específicos y podamos tener una mayor correlación entre lo que estamos viendo y lo que miden nuestros equipos para detectar glaucoma, nos va a ayudar a tener un mejor control de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Excelente exposición. Y a continuación vamos a presentar a la doctora Fabiola Peña. Ella nos presentará casos clínicos acerca del tratamiento de ojo seco con iLight. Ella es experta en segmento anterior y trabaja, es colega mía en el estado de Querétaro. Bienvenida, Fabi. Sí, claro.
Hola, ¿cómo están? Ya están en el postre. Buen provecho. Bueno, les voy a platicar sobre una nueva terapia de tratamiento para ojo seco por disfunción de glándulas de meibomio. Es un tratamiento relativamente nuevo que ha demostrado ser bastante eficaz. Se llama luz pulsada con luz modulada o luz de baja intensidad para el tratamiento de este tipo de alteraciones. Sabemos que el ojo seco tiene un componente evaporativo. Es necesario que el meibum que se produce en las glándulas se mezcle adecuadamente con la película lagrimal para evitar su evaporación. El meibum, tanto su calidad como su cantidad, pueden verse afectados por hipofunción de las glándulas de meibomio o por obstrucción de su conducto. La hipofunción puede ser por pérdida de las mismas, lesión o inflamación, y la obstrucción por blefaritis, hiperqueratinización o alteración en la calidad del meibum. La disfunción de las glándulas de meibomio es un problema muy común y va aumentando con la edad por envejecimiento. El envejecimiento genera que los meibocitos se agoten, las células se vayan muriendo y vaya disminuyendo el área glandular del párpado. También las condiciones climáticas, sobre todo de baja humedad, o los aires artificiales como los aires acondicionados, generan una alteración en la calidad del meibum, alterando la relación de las proteínas y los lípidos, haciendo que este meibum sea más espeso y su temperatura de melting, pues sí, para deshacerse, aumente hasta 45 grados, por lo que a la temperatura corporal no es posible que se haga líquido. También sabemos que el uso de los medicamentos altera el área de las glándulas de meibomio, generando hiposecreción. Los principales son la epinefrina y los medicamentos para glaucoma. Y la microbiota de la superficie ocular también altera la composición del meibum. Por ejemplo, el estafilococo aureus y el demodex producen enzimas que alteran la calidad del meibum, haciéndolo más espeso. De hecho, se ha encontrado que demodex está presente en el 46.8% de los pacientes con disfunción glandular. La luz pulsada es una nueva modalidad que se ha utilizado para el tratamiento de ojo evaporativo. Ha demostrado estabilizar la película lagrimal y mejorar la función de las glándulas de meibomio y la sensación subjetiva del paciente sobre las molestias por el ojo seco. Tiene mucho tiempo utilizándose a nivel dermatológico. Se utiliza para el tratamiento de telangiectasias y también para retirar lesiones pigmentadas. Sin embargo, se vio que los pacientes que se sometían a tratamiento de luz pulsada por acné rosácea mejoraban sus síntomas de ojo seco. Esto fue anecdótico. Se empezó a estudiar y se vio que el tiempo de ruptura lagrimal y la tinción de la córnea mejoraban cuando los pacientes eran sometidos a este tratamiento, por lo que la FDA autorizó su uso para tratamiento en disfunción de glándulas de meibomio en el 2015. ¿Cómo actúa? La luz pulsada es una luz dentro de la longitud de onda visible de larga longitud de onda. Esta luz pulsada, entre mayor longitud de onda tiene, mayor penetración sobre la piel presenta. Esta luz tiene un efecto sobre los cromóforos de la piel, en los melanocitos o en la hemoglobina, generando calor. Por lo tanto, cuando la luz pulsada se emite sobre la piel, los cromóforos la absorben, generando un calor y una termolisis. ¿Cómo mejora la luz pulsada el ojo seco? Al generar esta pequeña termolisis, aumenta la temperatura, generando un melting del meibum, favoreciendo su secreción. Además, tiene cromóforos que también actúan. Perdón, me estoy adelantando. La hemoglobina de las telangiectasias también reacciona a la luz pulsada, generando quemadura de estas telangiectasias, deshaciéndose de ellas. El demodex tiene también cromóforos que actúan con la luz pulsada y al estar en contacto con ella, el demodex se erradica. La luz pulsada ha generado también mejoría en disminución en las citocinas inflamatorias de los párpados y produce cambios celulares a nivel intracelular en genes y proteínas.
La luz de baja intensidad o luz modulada no produce un efecto térmico, tiene más bien un efecto metabólico. Es una luz que está cercana a la longitud de onda roja o infrarroja y los tejidos que se exponen a ella tienen cambios metabólicos. Aumenta su producción de ATP, genera un recambio genético y un aumento en la producción de proteínas. Hace que las células activen su metabolismo y funcionen mejor. Es como un efecto semejante al ejercicio. La luz infrarroja y roja actúa sobre las mitocondrias, activándolas, haciendo un efecto como mejorando el metabolismo de las células. Por lo tanto, mejora el metabolismo de las glándulas de meibomio. El procedimiento es muy sencillo. Bueno, esto que estamos viendo aquí es la plataforma de iLight con su sonda para luz pulsada y su máscara de luz modulada. Para la luz pulsada se colocan gogles protectores y se ponen disparos de luz, 5 disparos alrededor del ojo, generando un calentamiento de esa zona. Posteriormente se retiran los gogles y se coloca la máscara de luz infrarroja durante 15 minutos. Se ha visto que la luz pulsada y la luz modulada en combinación mejoran los síntomas de ojo seco evaluados por el OSDI, el test de OSDI, mejora también el tiempo de ruptura lagrimal, mejora la calidad del meibum, facilita la expresibilidad glandular y aumenta también el área glandular de las glándulas que ya se habían agotado. Sin embargo, aunque es sencillo su aplicación, debe tenerse cuidado porque puede generar quemaduras, ámpulas, dolor o cicatrices queloides o pigmentaciones, sobre todo en pieles que son muy morenas. Y bueno, casos clínicos. En la clínica tenemos el equipo y se ha aplicado el tratamiento en 40 ojos de 20 pacientes con disfunción de glándula de meibomio y que hayan tenido síntomas de ojo seco. Para evaluarlo, incluimos estos pacientes que tuvieran registrado por meibografía una pérdida de glándulas de meibomio y que accedieran a someterse al tratamiento con luz pulsada. Se evaluó antes del tratamiento, 2 semanas después del tratamiento y 6 meses después del tratamiento. Esta es una meibografía donde podemos ver una pérdida glandular del 77% en un masculino de 25 años. La mayoría de los pacientes tenían este grado de pérdida glandular arriba del 50%. Todos estos se clasifican de acuerdo a la escala de Polt y de acuerdo a la pérdida de glándulas se escoge el tratamiento o la intensidad de luz pulsada que se va a colocar. También evaluamos la capa oleosa de la glándula a través de interferometría. También la mayoría de los pacientes estaban fuera de rangos normales, teniendo hasta 15 nanómetros de grosor, siendo que lo normal es hasta 75. Nuestros objetivos fueron evaluar la mejoría de los síntomas con el test de OSDI, evaluar el grosor de la capa lipídica, la altura del menisco lagrimal y el tiempo de ruptura lagrimal no invasivo. Este es el test de OSDI que el paciente contesta. El grosor de la capa lipídica, como les comentábamos, a través de la interferometría. Y la altura del menisco lagrimal, también medida a través de interferometría. El tiempo de ruptura lagrimal no invasivo, también hecho con la interferometría a través de la CRIDIA. Y al final de cada estudio, bueno, de cada paciente, nos arroja esta tabla de resultados individual, donde se resumen los resultados de cada uno. Su tiempo de ruptura no invasivo, su grosor de capa de su capa lipídica, el grado de pérdida de de glándulas de meibomio, y la altura del menisco lagrimal. De estos 20 pacientes sometidos a tratamiento, antes de la luz pulsada se podía observar que todos tenían un OSDI alto, quiere decir que la mayoría tenía síntomas de moderados a severos para ojo seco. La capa lipídica era delgada, teniendo un rango menor a 75, su menisco lagrimal estaba disminuido y el tiempo de ruptura lagrimal también estaba disminuido. A las 2 semanas del tratamiento se vio que todos los parámetros aumentaban tendiendo a la mejoría, tanto en los test como en el grosor de capa de lípidos, como en el tiempo de ruptura lagrimal.
El único que no cambió prácticamente durante el tiempo fue la altura del menisco lagrimal. A los 6 meses de la primera sesión, todos estos hallazgos permanecieron constantes, incluso continuaron mejorando. Esta parte del menisco lagrimal se puede explicar un poco, ya que la luz pulsada no tiene efecto directo sobre la producción de lágrima a través de la glándula lagrimal. Y bueno, como vemos en nuestros pacientes, todos tuvieron una mejoría en su sintomatología, en su calidad de la lágrima y en una mejoría en su tiempo de ruptura lagrimal. Como les mencionaba, el menisco lagrimal no se vio alterado, ya que no afecta la producción de lágrima a través de la glándula y ninguno de los pacientes tuvo efectos adversos o indeseados. Como conclusión, la luz pulsada y la luz modulada es una nueva opción terapéutica y segura para reducir los síntomas de ojo seco en pacientes con disfunción de glándulas de meibomio. Es una terapia alternativa, no es nuestra primera opción, sin embargo es una buena opción cuando los pacientes no responden a los tratamientos tradicionales. Este estudio tiene una muestra muy pequeña, no es aleatorizado ni tiene grupos de control. Se requieren más estudios comparativos con muestras más grandes para poder corroborar estos resultados. Sin embargo, sí existen estudios a nivel mundial que han demostrado los mismos resultados con cantidades grandes y estudios comparativos en todo el mundo donde se mejoran muchísimo tanto el tiempo de ruptura lagrimal como la función de las glándulas de meibomio. Gracias. Muchas gracias, Fabi. Qué bonita presentación y qué excelente estudio realizaron. Y a continuación vamos a presentar al doctor Jesús Óscar Moya Romero. Él tiene alta especialidad en córnea, cirugía refractiva, segmento anterior y retina. ¿Le faltó algo más, doctor? Él está en su práctica privada en la ciudad de Hermosillo y nos presentará el tema de la nueva revolución en segmento anterior. Bienvenido. Gracias a todos, a Facundo por la invitación. Es un punto difícil aquí donde ya estamos en el postre, donde todos ya comieron, donde tienen ganas de continuar con las otras pláticas. Al momento de que Facundo me pidió que habláramos un poco de lo que estamos haciendo con este tipo de plataformas, fue difícil tomar la decisión de qué es lo que íbamos a mostrar. Pero a final de cuentas, lo más valioso es qué hacemos en el día a día y es donde sabemos qué necesita el oftalmólogo el día de hoy. El oftalmólogo necesita conocer las principales enfermedades de superficie ocular, glaucoma como ya se vio, patologías de retina, catarata, ametropías. Eso es lo más importante. Y para todo eso necesitamos tecnología. En general, en una práctica actual, ¿qué necesitamos? Un autorrefractor, un queratómetro, un tonómetro, un biómetro, si podemos un OCT de segmento anterior, posterior, una cámara de fondo, un campímetro. Es una lista de aparatos que eso nos implica un costo bastante elevado, pero que a final de cuentas, ¿qué podemos hacer nosotros? Utilizar plataformas multidiagnósticas. La inteligencia artificial y la tecnología nos están ganando. Poco a poco, cada vez nos hacemos más dependientes en esta especialidad. ¿Qué necesitamos hoy en día? Se han planteado muchas pláticas a lo largo de este congreso en el cual nosotros podemos integrar este tipo de plataformas multidiagnósticas para que podamos llevarlas a nuestra práctica y en lugar de comprar varios equipos, aquí no es el mensaje que no compren cada equipo independiente, sino que podemos tener como algo básico en nuestro consultorio al momento de que estamos trabajando. Esto es lo que estamos haciendo en Hermosillo. Utilizamos una plataforma que se llama Visionix 650, en el cual hace una serie de estudios en 90 segundos, en el cual nosotros podemos medir la refracción de nuestro paciente, hacemos una topografía, hacemos una tonometría, una fotografía de segmento anterior, foto de fondo de ojo, una imagen de retroiluminación y una imagen de segmento anterior. Todo eso lo podemos hacer en 90 segundos. Esta es la pantalla básica que nos muestra el equipo, en el cual tenemos una visión general de todas las imágenes que se obtuvieron. Y al momento de que vamos analizando cada una de ellas, nos permite tener en 90 segundos una topografía de segmento anterior, de cara anterior, un mapa paquimétrico, un mapa de elevación,
nos permite tener una imagen de Scheimpflug en el cual podemos evaluar profundidad de cámara anterior, blanco-blanco, ángulo capa. Nos permite tener una imagen de cómo está nuestro cristalino mediante una inferencia indirecta por retroiluminación. Podemos clasificar con un LOX3 este tipo de opacidades. Nos permite hacer una diferenciación de cómo está la aberración en la parte interna del ojo, en la córnea y la total. Podemos hacer una simulación de capacidad de visual con lentes y lentes, una prueba de dispersión de punto, curvas de MTF para poder evaluar la sensibilidad, al contraste que tiene nuestro paciente, imágenes del segmento posterior. Podemos evaluar el nervio óptico, como ya lo dijo el doctor Castañeda, en el cual tenemos una facilidad de poder interactuar con este tipo de sistemas. También nos permite tomar fotografías del segmento anterior, y ahorita que hablaron del ojo seco, también nos permite a nosotros que hagamos una evaluación de la ruptura lagrimal, que hagamos una estadificación de qué tanta hiperemia tiene nuestro paciente, que midamos la altura del menisco lagrimal y que esto lo podamos clasificar. Y la ventaja que tiene es que todo esto se puede hacer en 90 segundos, nos puede ayudar un técnico, un optometrista, alguna persona que nosotros capacitemos, y nos va a permitir que nosotros tengamos esta información vía internet en nuestro consultorio en cuestión de segundos. Y este es un ejemplo de cómo nos muestra el reporte escrito. Nosotros lo podemos personalizar, en el cual nos muestra todo lo que es la metropía del paciente, fotografías de segmento anterior, la topografía, las imágenes de retroiluminación, presión intraocular y fondo de ojo. Y esto nosotros se lo podemos dar a nuestro paciente, se lo podemos imprimir, se lo podemos enviar. Es un estudio bastante completo. Otra de las plataformas que estamos utilizando es el FC130, el OCT. Normalmente los OCTs en general iniciaron para la patología de polo posterior, pero también le podemos dar una utilidad en el segmento anterior. También nos permite tomar fotografías de fondo. Tenemos topografías básicas en una misma plataforma, como lo estamos viendo aquí, cara anterior, cara posterior, mapas paquimétricos, mapas epiteliales. En la actualidad, con el mismo equipo podemos hacer una biometría similar a los que hacen otros equipos, en el cual vemos la córnea, el cristalino y la parte posterior de nuestro ojo, la retina, y ahí podemos identificar, como en estas imágenes, en la de la parte superior, cómo hay líquido subfoveal, y en la imagen inferior cómo vemos un agujero macular. Este tipo de análisis nos permite, al mismo tiempo de que estamos haciendo una medición de longitud axial, una biometría, poder evaluar cómo está la fovea. Nos permite hacer una mezcla de esta información con la plataforma IOL.org, en el cual nos permite seleccionar qué lente queremos por medio de 5 fórmulas. Obviamente que esta información también nosotros la podemos pasar a cualquier tipo de calculadora en internet, tiene bastante buen resultado. En las imágenes del segmento anterior, estos son ejemplos de lo que podemos medir. Aquí en este caso, cómo vemos la reflectividad de la córnea, cómo vemos un lente de contacto, cómo evaluamos el BOL en el caso de un ICL, ya sea un BOL normal o un BOL aumentado, como estamos viendo aquí en la parte inferior. Evaluamos también la presencia de anillos interestromales, qué tanta profundidad tienen, el tipo, cómo está nuestro ángulo en el caso de cámaras estrechas, cómo documentamos un cierre angular, un componente facomórfico, la presencia de sinequias hacia la cara posterior de la córnea, cómo podemos evaluar la evolución de una úlcera, un leucoma, un infiltrado en cuestión de la córnea, y que vemos la profundidad que tiene al momento de que termina su tratamiento. Podemos documentar perforaciones oculares, dar seguimiento a trasplantes, en este caso un DALC predesemético, o en este caso un paciente que previamente se operó de un DISAEC y posteriormente le hicimos un DIMEC, y cómo cambia automáticamente. Podemos evaluar qué tanto grosor tiene nuestro cristalino, con esa calidad de la cápsula posterior, cómo vemos la integridad. Podemos evaluar patología de superficie, en este caso este nevo de la conjuntiva, en el cual tenemos la imagen de campo amplio, cómo tenemos la imagen del OCT y cómo tenemos aquí una imagen de VM. Realmente, si se dan cuenta, tiene mucha calidad la imagen. Podemos evaluar pacientes con queratocono, cómo tiene la característica de un adelgazamiento en la parte central, una profundidad en nuestra cámara anterior, de manera que todo lo que necesite el oftalmólogo en su consultorio, que es
2 plataformas diagnósticas en la cual vamos a tener una evaluación del segmento anterior, tonometría, biometría, OCT, cámara de fondo, topografía y un análisis de ojo seco. Todos los equipos son buenos, todos los equipos son útiles, pero podemos simplificar nuestra práctica con este tipo de plataformas multidiagnósticas. Gracias.